En un video pasado del canal te había compartido 3 tips para que tu proyecto de palta o aguacate marche de forma exitosa. El día de hoy, siguiendo el mismo rumbo, quiero hablar contigo sobre 4 claves fundamentales que no son muy difundidas por acá en las redes, ya que sí hay demasiada y hay muy buena información sobre aspectos y criterios técnicos en el cultivo de este frutal. Pero hoy te quiero hablar 4 claves, como te había dicho ya, que estoy seguro que te van a ser de gran ayuda y que no es tan fácil encontrar eso acá en las redes sociales. Te invito a que te quedes porque algo positivo te vas a llevar de este video. Empecemos. A estas 4 claves que he nombrado al inicio del video, les vamos a denominar puntos. Entonces empecemos con el punto número 1. A lo largo de este tiempo que ya voy en el cultivo de palta o aguacate, he visto que hay muchos productores que no se toman en serio este cultivo. Es decir, que inician con la plantación, para empezar, no realizan una buena plantación dándole lo que la planta necesita para que se desarrolle de manera óptima y tampoco se comprometen en su totalidad con este cultivo. Sí, se escucha, se divulga que es un cultivo muy rentable, que da muy buenos resultados económicos, pero para lograr eso no se dice que uno tiene que comprometerse de verdad con el cultivo. A ver, es bien importante aclarar que este es un cultivo que necesita mucha atención. Es un cultivo, depende dónde lo vayas a establecer, pero sí que es susceptible a diversas plagas y enfermedades, y unas más agresivas que otras. Pero lo que realmente quiero enfocar en este punto es la importancia de comprometerse con el cultivo. ¿Y qué significa comprometerse? Comprometerse con el cultivo, desde mi punto de vista, significa aprender todo lo que se pueda sobre el mismo cultivo, con el que espero buenas remuneraciones económicas. Es decir, que tengo que aprender todo un manejo integrado de este frutal. ¿Y qué significa manejo integrado? Manejo integrado es aprender cuándo tenemos que fertilizar nuestras plantas, en qué momento aplicar los abonos, llámese compost, guanos y demás. En qué momento tenemos que fumigar, cuándo tenemos que hacer el control de ciertas plagas y enfermedades, en qué momento y en qué etapas del año tenemos que hacer las podas. Entonces, si juntamos todas estas herramientas y pilares en este frutal, tenemos un manejo integrado, como el mismo nombre lo dice. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Claramente vamos a lograr una excelente producción en nuestras plantas y que nuestras mismas plantas se encuentren sanas y vigorosas y listas para producir al próximo año. Bueno, pero ¿y cómo aprendemos sobre el manejo integrado? Hoy en día tenemos esta preciosa herramienta que es el Internet, y si la usamos bien vamos a hacer que las cosas marchen a nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, en el Internet vamos a encontrar conferencias, seminarios, vamos a encontrar cursos, ya sean gratuitos o de paga, pero desde mi punto de vista, invertir en un curso que sea de paga, de profesionales que se dediquen de lleno a este cultivo que es el palto o aguacate, es una inversión muy bien hecha. Entonces, es muy importante empaparse en este tema, aprender todo lo que se pueda, conversar con personas que se dediquen de lleno a este tema. No necesariamente tienen que ser un ingeniero agrónomo o un agrónomo. De hecho, hay productores que saben mucho sobre el tema, que se autoeducan, y es muy importante compartir para seguir aprendiendo. Entonces me parece que este es un punto clave en comprometerse realmente con el cultivo. Y comprometerse es aprender, compartir, aprender, y lo más importante de todo esto, aplicar en nuestras plantaciones. Todo este conocimiento sin haber sido aplicado no sirve de nada. Aplicar, aprender y compartir. Me parece que ese es el ciclo adecuado para que uno pueda nutrirse más a lo largo del tiempo. ¿Y qué vamos a lograr con todo esto? Pues vamos a lograr formar un criterio propio. ¿Y de qué nos va a servir este criterio propio? Recordando una vez más que todos tenemos plantaciones en distintas zonas, altitudes, distintos climas,
Entonces el criterio propio hace que tomes mejores decisiones a la hora de podar, a la hora de fertilizar, a la hora de regar, a la hora de aplicar ciertos, ya sea tu manejo orgánico o con productos químicos, pero va a hacer que tus aplicaciones sean más eficaces. Me parece que un criterio propio bien formado es fundamental a la hora de tener esta plantación. Continuemos con el punto número 2. En el punto número 1 había tocado dos palabras claves que son el manejo integrado. Este punto de alguna manera va relacionado con el mismo, y es que en el agro no existen los productos mágicos, y aquí también aplica en la palta o aguacate. Si ustedes entran a un grupo de Facebook, WhatsApp, Instagram, cualquier grupo que sea referente a las paltas o aguacates, se van a encontrar con personas que preguntan sobre algún producto que ayude a su planta, ya sea en una etapa de crecimiento, de floración, de cuaje, y hay plantas enfermas y dicen, ¿qué le aplico para que mejore? Y aquí es muy importante recalcar que las plantas necesitan este manejo integrado, un manejo constante para no llegar a problemas mayores. Es decir, si yo en mis plantaciones he realizado una correcta fertilización, mas no he controlado las plagas en la parte aérea, es muy probable que la fertilización no me sirva de mucho. Pero si yo he realizado una buena fertilización en el plato del árbol, he controlado las plagas y más allá de eso he ido poniendo bioestimulantes en la planta, he ido poniendo abonos en la planta, en la debida etapa en la que se encuentren, he aplicado el calcio, boro y zinc antes de que lleguen a este estado. Entonces todo eso nos va a llevar a que la planta brinde su máximo potencial. Y ese es el punto, que si nosotros esperamos que al fumigar con cierto producto la planta ya haga magia, se puede decir, eso no va a pasar. Que si esperamos que al aplicar solamente la parte granulada al suelo la planta ya se recupere y esté bien vigorosa, eso no va a pasar. Tenemos que hacer un manejo integrado. Es en ese momento igual donde he visto que muchos dicen, ay, pero yo le he puesto eso y no ha funcionado, o yo le he fumigado con eso y no ha funcionado, pero eso no es así. Nosotros tenemos que cuidar tanto la parte aérea de los insectos, plagas, pero también la parte del suelo, que es realmente lo más importante en estas plantas. En esta y en cualquier cultivo, me parece, la parte del suelo es supremamente importante. Entonces, si manejamos tanto suelo como la parte aérea, no vamos a estar esperando solamente a un producto. Sí es importante, un producto puede ayudar a que supongamos que aquí tenemos un ataque de comedor de follaje. Va a parar la situación en el momento, pero si nuestra planta está mal nutrida, está débil, los insectos van a seguir atacando la parte aérea. Entonces quiero recalcar y poner mucho énfasis en esta parte, que es muy importante cuidar todos los aspectos. Y como les decía, el manejo integrado va de la mano. Entonces, por favor, si tú en alguna ocasión has esperado a que algún producto te dé la solución inmediata a este problema, quiero decirte que esto no funciona así, que el manejo del palto o aguacate es amplio, incluso a mí me falta todavía mucho por aprender, pero lo que ya sé me gusta mucho compartirlo contigo para que evites menos errores en tu cultivo. Y como ejemplo, las personas cuando nos ponemos en un estado de sobrepeso, estamos con unos kilos de más, esperamos que haya alguna pastilla, algún matecito, algún té que nos haga adelgazar, algún alimento que nos haga adelgazar. Y eso no funciona así. Para que nosotros podamos realmente bajar de peso, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos, cambiar la forma en la que comemos, cambiar los pensamientos que tenemos. Tenemos que aprender qué comer, cuándo comer. Tenemos que también realizar actividad física. Tenemos que cambiar nuestros hábitos para que realmente veamos cambios en nuestro físico. Entonces lo mismo sucede con nuestros paltos. Tenemos que aprender en qué momento comen, en qué momento hay que hacer una cosa, en qué momento hay que aplicar otra cosa. Y es entonces cuando realmente también vamos a ver los cambios. No esperes que aplicando una sola cosa o dos cosas o aplicando cada 6 meses cierto producto o fertilizando 2 veces al año, ya tu árbol tendría que estar en excelentes condiciones y eso no funciona así.
quiero dejar este punto bien en claro. Por eso les decía a un principio del video que esta información no hay mucho en las redes, pero me parece que es muy valiosa. Entonces pasemos al punto número 3, que también está muy interesante. Ya casi por finalizar el video vamos a tocar el tercer punto, que es pensar en palta es pensar en agua. ¿Y por qué? Porque este cultivo, este frutal, necesita una buena cantidad de agua, y en ciertas etapas que va a encontrarse el árbol va a necesitar un poco más, en otras un poco menos, pero siempre va a necesitar agua. Por estos sectores, por ejemplo, los cítricos, hay lugares que no tienen un riego tecnificado, pero con las lluvias que caen durante el año no sufren ese mismo estrés que sufriría la palta si le faltara agua por el lapso de cierto tiempo. Entonces, es muy importante pensar en un reservorio, o si tienen agua en el mismo terreno, una gran bendición, pero sí o sí tienen que tener agua. Ahora bien, si no tienen un riego instalado, un riego tecnificado en su campo, como es mi caso, sí o sí tenemos que realizar un riego de forma manual, pero tenemos que evitar que le falte esta humedad constante en el suelo a este frutal, ya que las consecuencias serían que le entren un hongo de madera como la Lasiodiplodia. Caso contrario, si encharcamos el suelo y le echamos demasiada agua, vamos a causar la pudrición de las raíces o la fitóftora. Entonces es un tema muy importante que también tenemos que aprender a manejar según el tipo de suelo que tengamos, pero el agua es fundamental para este cultivo. Bueno, hemos llegado al último punto de este video, pero no menos importante, que es el cuarto, y voy a hablar con un criterio un poquito más al lado técnico, pero que va relacionado de la mano a los puntos pasados, incluso al primero, que es comprometerse con el cultivo. Y esto también es hacer un manejo a la planta desde pequeño para que llegue a este resultado. Entonces el punto que voy a hablar es sobre un video muy difundido acá en YouTube, como es las podas de formación. De hecho, los puntos pasados también, porque si ustedes buscan, hay videos que ponen échale este abono a tus plantas y verás los resultados, o la poda de formación corta aquí y verás los cambios. Pero comprometerse con el cultivo, como lo había dicho a un inicio, es también hacer un manejo desde que la planta es muy jovencita. Les voy a dar el ejemplo con este arbolito, y también les voy a contar errores que antes yo he cometido en este arbolito de acá. Por ejemplo, para hacer una correcta poda de formación, desde mi criterio, es importante hacerlo desde este tamaño. De hecho, acá en el sector del injerto se nota que es todavía bien jovencita, ¿ya? Entonces, para hacer una correcta poda de formación, tenemos que ir manejando el arbolito desde este tamaño. Entonces, lo que aquí, si ustedes aprecian, es que ya anteriormente con la yema de aquí del dedo se ha roto la parte apical, la parte que va guiando a la planta. Entonces esto va a incentivar que estos puntos de acá, estas yemas que están acá, van a empezar a abrirse a los costados. Así como estas, miren, estas ya se han estirado más al costado, estas también. Y así van a salir más ramas laterales. Y a medida que este obviamente va a ir creando de acá, otra que va a querer ser la apical, se va despuntando con la yema del dedo. Y el arbolito va a ir abriéndose. De esa forma vamos a evitar a un futuro hacer cortes bruscos con tijera, y estamos haciendo un manejo ya desde que la planta es pequeñita. Así he realizado el manejo de estas plantas de acá, de esta hilera, de estos jovencitos de acá. Y la poda que he hecho ha sido realmente muy ligera. Está en el canal, es una poda que el título es Poda en árboles de 1 año y 3 meses. La pueden ver en el canal. Es una poda bien ligera, solo han sido las ramas que iban hacia el suelo, miren. Y ya los arbolitos han quedado muy bien. De hecho están en prefloración, ya están reventando las flores. Pero les voy a contar también lo que ha pasado con este árbol. En este árbol yo he seguido esos videos que se miraba que tenían ya 4 ejes. Mi árbol ya tenía 5 ramas a los costados y la apical que estaba 1 metro por arriba. Yo le he cortado desde ahí abajo, y sí he notado que la planta entra en un estado de estrés, entra quemaduras de sol a las ramas. Con esa experiencia es que les digo
que es mucho mejor hacer el manejo desde que las plantas son muy pequeñitas. Por ejemplo, acá tengo otras que están muy jovencitas todavía, con unos 5 meses recién de sembradas. Miren acá. Esta, por ejemplo, recién está yendo formándose. Yo solamente podo de pinch si veo que es bien necesario hacerlo. De caso contrario, dejo que la planta se desarrolle de manera natural. A ver, vamos a buscar otra, algunas que... allí. Por ejemplo, acá hay una que se estaba yendo recta a la planta. ¿Ya? Miren. Esta es una. La planta, si se fijan, la forma de la plantita se estaba yendo recta. Y lo que yo he hecho es que en este sector se ha despuntado con la yema del dedo. Ahí. Claramente aquí van a crecer. Estas igual se van a cortar o se van a despuntar. Pero lo que se incentiva es esto, las ramas laterales. Y el arbolito se va a ir abriendo de forma natural. Y a medida que pase el tiempo, se va a ir eliminando las ramas que sean necesarias. Ahora bien, aquí hay otro caso. Este, por ejemplo, ha sido otro que hace un tiempo atrás le he dejado 4 ramas principales, si no me equivoco. Miren. Pero si se dan cuenta, ahí tiene quemaduras de sol. Y sí, se podría haber pintado con algo blanco, pintura látex, acrílica, cal, para que no le queme el sol, pero nos evitaríamos todo ese proceso habiendo hecho la poda de pinch y dejando aquí, en caso hubiera crecido ya la rama principal, no haciendo el corte brusco desde abajo, sino ir reduciendo poco a poco con el transcurso del tiempo y dejarle follaje aquí al centro para evitar estas quemaduras de aquí. Esos tallitos de ahí tienen quemaduras. De hecho, esta planta ha entrado en un estrés y he tenido que hacerle el tratamiento para que vuelva a tener esta vigorosidad. Ahí está. Entonces son los ejemplos que yo les quería dar. La poda de formación se la va haciendo desde que las plantas son muy pequeñitas, con los despuntes. Hay que ir monitoreando constantemente a las plantas. Miren, esta es una plantita que está en plena floración. Muy jovencita, voy a tener que retirarle estas flores. Pero ya desde pequeñitos me encanta que muestren su capacidad productiva. Bueno, queridos amigos, ese ha sido el video que les quería compartir el día de hoy. Un día que ha empezado con calorcito y se ha puesto todo pura neblina. Estos lugares es así. Hay bastante humedad. Tengo que estar realizando un control constante para el tema de hongos, que este es un clima ideal para que se desarrollen, pero siempre con actitud positiva, como siempre les digo. Busquemos la excelencia en nuestras plantaciones, busquemos aprender y compartir, y para ello ustedes tienen aquí el sector de los comentarios para que puedan aportar siempre algo que sume, que aporte a otros productores, agricultores, a gente que se dedique a este cultivo. Y yo, como siempre, gustoso de poder leerles, aprender de ustedes, compartir con ustedes y que esta familia cada vez vaya creciendo un poquito más. Les mando un abrazo desde los hermosos Yungas de Bolivia, de La Paz, Bolivia, al sector donde ustedes estén viendo. Y si son de los Yungas, gracias por ver los videos. Si tienen algún tema en específico que quieren sugerir al canal, yo voy a hacer todo lo posible para realizar estos videos. Y como siempre, les mando un fuerte abrazo, mucha actitud positiva, mucha fe en los cultivos, paciencia y a seguir dándoles toda la atención y comprometerse de verdad con este bello frutal. Un abrazo y buen trabajo para todos. Chao, chao.